¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia titulada Las órdenes ejecutivas de Donald Trump y la respuesta de México, que el área de análisis encabezada por Alejandra Marcos ha preparado para todos, para todos nosotros, ¿no? Es sin duda un tema de gran interés en estos momentos, ¿no? Y bueno, pues sin más preámbulo, quiero platicarles quiénes sale, ¿no? Muchos de ustedes ya la conocen. Alejandra Marcos es nuestra directora de análisis y estrategia en Intercam Grupo Financiero. Ella es licenciada en Administración de Empresas, egresada de la Universidad Anáhuac, complementando algunos estudios de preparación en en la Universidad de Harvard, con cursos especializados en mercados financieros. Es muy activa, actualmente se desempeña como directora de análisis y estrategia de Intercam, pero así también participa en foros de opinión a través de diversos medios de comunicación como El Financiero, TV, Fórmula Financiera y Tiempo de Negocios. Colabora también en algunas columnas de opinión, también en el periódico financiero, en la revista Forbes y en la revista Comunidad Fortuna. Así también participa en el programa, y seguramente la han visto, en el programa de Bloomberg TV. Sin duda, hoy es referente de opinión de economía, mercados y finanzas para varios medios de comunicación y además es embajadora y miembro de la mesa directiva de Mujeres en Finanzas, y así también es miembro jurado del Premio a la Investigación Financiera. ¿No? Lleva muchísimos años con nosotros y sin duda platicándonos cómo ha visto la historia, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulo, los dejo con Alejandra. Alejandra, bienvenida, gracias por la conferencia. Somos todo oídos, esperando escucharte. Muchas gracias, Pedro, y muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Déjenme compartirles una presentación que hice especialmente para hoy, para llevarlos un poquito de la mano de qué es lo que estamos esperando con respecto a Donald Trump, las implicaciones para México y demás. Y por ahí, a lo mejor me gustaría empezar a decir, sin duda alguna, este año iba a ser complicado. Sabíamos que iba a ser complicado no solo por la victoria de Donald Trump, sino por también lo que está pasando de manera local. Creo que también vale la pena señalar que siempre hay un entorno particularmente incierto, pero en esta ocasión es mucho más incierto de lo que podríamos haber esperado en años anteriores o de lo que podríamos haber presenciado en años anteriores. ¿Por qué? Porque tenemos como el presidente ya a partir del lunes de Estados Unidos a Donald Trump, que es un personaje que tiene un temperamento estridente, es un combativo, por momentos le gusta sorprender. Entonces, sin duda alguna, nos esperan 4 años, 4 largos años de estar analizando y viendo qué va a hacer Trump para el mundo y de cara a México. Bueno, pero en su discurso inaugural, lo que señaló Donald Trump es que iba a firmar cientos de millones de órdenes ejecutivas en materia de migración, en materia de aranceles y demás. ¿Y por qué firma estas órdenes ejecutivas? La realidad es que dentro de todo su programa que ha anunciado en campaña, muchas de esas leyes o muchas de esas declaraciones van en contra de la ley. Van en contra de la ley de migración, van en contra inclusive de la Constitución de Estados Unidos. El tema de la orden ejecutiva y en especial de los estados de emergencias que declaró en la frontera sur, tiene que ver con que le otorga la capacidad al Ejecutivo de ir justamente en contra de estas leyes y de la Constitución. ¿Qué es lo que dijo? Bueno, declaró muchísimas órdenes ejecutivas, pero les ponemos aquí las más relevantes y las que tienen una implicación directa con México. Para empezar, declaró la emergencia nacional en la frontera sur. Generalmente en Estados Unidos lo que sucedía y lo que está vigente en la ley de migración es que eran capturados los inmigrantes y luego los soltaban hasta esperar su juicio de deportación o de permanencia definitiva en Estados Unidos. Y podían permanecer
en el territorio de Estados Unidos. Hoy lo que sucede y lo que está empujando Donald Trump es quédate en México, que no es otra cosa más que, aunque la teoría no lo reconozcamos, tercer país seguro. Es decir, Estados Unidos tiene la facultad de deportar a migrantes, tanto nacionales como de otros países, ponerlos en la frontera de México hasta que se resuelva su estatus de migración. Esto yo creo que lo hace un poco abordando la problemática que es más importante y que sucede en prácticamente todo el territorio de Estados Unidos, que es la migración y el enorme flujo de migrantes que ha habido en los últimos años. El segundo es el catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Esto sin duda alguna tiene un tinte mucho más enfocado a una fuerte regulación para el sistema financiero mexicano con respecto a esta prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Si antes nosotros como instituciones financieras teníamos que conocer al cliente, ahora nos va a requerir muchísimo mayor atención a reconocer y plenamente identificar quiénes son los clientes de todas las instituciones financieras. Al final de cuentas, en este sentido, sí puede ser un poco ambiguo el alcance y la injerencia que puede tener Estados Unidos para México con respecto a esta declaratoria. El marco de actuación es que tenemos o tiene Estados Unidos 14 días para evaluarlo y 7 días después ya aparece la etiqueta. Una buena noticia es que muy probablemente todas estas organizaciones terroristas que ya conocemos ya están en la lista de la OFAC de las personas que están bloqueadas, que se tienen bien identificadas. También declaró el estado de emergencia energética y fue clarísimo el mensaje de Donald Trump: drill, baby, drill, perfora, perfora, perfora. ¿Qué significa esto? Que no solo le va a dar reversa a toda la ola de nuevas inversiones en energías limpias, sino además que dentro de su plan, sobre todo delineado por el secretario del Tesoro, Bessent, habla de 3 pilares indispensables que va a tener Estados Unidos. 3% de crecimiento económico sostenido, 3% de déficit fiscal, recordando que hoy Estados Unidos tiene un déficit alrededor del 6,5%, y 3 millones de barriles adicionales a lo que hoy ya explota Estados Unidos. Y en ese sentido, pues hoy Estados Unidos tiene alrededor de 16 millones de barriles entre petróleo y agregados. Esto también es con la intención de convertirse en un agente dominante en la industria energética a nivel mundial. Por supuesto, va a reversa a todos estos subsidios que iban en aras de modificar el cambio climático, que por supuesto es sin duda alguna lastimosa. Creo que el cambio climático es una realidad. Y en materia de aranceles, lo único que anunció, que por cierto ya lo había anunciado en ocasiones anteriores, en semanas anteriores, es que iba a establecer el servicio de recaudación exterior, es decir, un SAT que iba a recaudar tanto aranceles como tarifas para todos los países en materia de comercio exterior. Estas funciones ya las hace una agencia en Estados Unidos e inclusive puede tener cierta complejidad, toda vez que si va a haber 2 agencias independientes, puede inclusive haber duplicidad de funciones. ¿Qué representa para México? ¿Qué representa México en Estados Unidos y qué nos podríamos esperar? Yo creo que vale la pena poner en tela de juicio qué es México para Estados Unidos y es clarísimo, hoy nos hemos convertido en su principal socio comercial, no solo porque el 80% de nuestras exportaciones se dirigen a ese país, sino también somos uno de los países más relevantes en términos de los bienes que Estados Unidos produce y recibe o manda al exterior. Déjenme
hacerles un zoom explícitamente diciendo cuáles son esos puntos de dolor, qué nos tendríamos que preocupar y qué realmente no. Por ejemplo, en el caso de México, México exporta hacia Estados Unidos, sin duda alguna, una muy buena parte de productos agrícolas. Ahí viene el Super Bowl, ahí les encargo cómo van a estar los aguacates, pero en total, de todas las frutas importadas en Estados Unidos, el 40% provienen de México. En términos de autos, el 20%. En términos de autopartes, el 46%. Y si sumamos inclusive a Canadá, es más del 50%. Imagínense ustedes, ¿qué pasaría si el día 1 se hubieran puesto estos aranceles que tanto vociferó Trump, que dijo que en el día 1 iba a firmar un decreto en donde iba a imponer aranceles del 25% a México y a Canadá? Hay que diferenciar aquí que hay dos tipos de amenazas de imposición de aranceles. Una es del 10% a todo el mundo por la disparidad en los déficits y otra muy diferente es este 25% a México y a Canadá, aclamando el enorme flujo de migrantes y el fentanilo en Estados Unidos. ¿Qué pasa y qué pasó el el 20 de enero, el lunes pasado? Bueno, llama muchísimo la atención que lo que salió de la Casa Blanca, el documento firmado de la Casa Blanca, fue una orden en donde Donald Trump establecía que se debía hacer una investigación profunda en materia arancelaria con respecto a México y a Canadá. Eso fue lo que pasó. No imposición de aranceles, no amenazas. Claro, después en la tarde, a pregunta expresa de un periodista sobre esta imposición de aranceles, lo que respondió fue, bueno, estoy pensando ponerlos el 1 de febrero. Nuevamente los deja al lado. Y esto refleja dos cosas. Uno, probablemente el forcejeo al interior del propio gabinete de Donald Trump, por más inexperto que pueda llegar a parecer, de la evaluación de esta imposición de aranceles en materia económica para Estados Unidos, las implicaciones. Creo que al final de cuentas sí están evaluando con lupa qué puede pasar. No solo es en cuestiones inflacionarias, es en términos también de crecimiento y de la responsabilidad que tiene con respecto a sus votantes. Déjenme darles un dato en específico. Imagínense ustedes que la industria automotriz, que sin duda es una industria muy relevante para México, pero también para Estados Unidos. Y en ese sentido, buena parte de los trabajadores del sector automotriz, que por cierto, fueron traídos a la mente de todos en el discurso inaugural de Donald Trump, ¿qué pasaría si a ellos en estas industrias se le aplica el arancel del 25%? Pues estarías dejando fuera, ¿no? Sobre todo en la industria de autopartes, estarías dejando afuera a todos los automóviles que se producen en Estados Unidos porque estarías induciendo como país a hacer mucho más competitivos los precios de los productos de otras armadoras como Alemania o Japón, etcétera, etcétera. Entonces, creo que al final de cuentas va justamente en contrasentido de su propia base de votantes. Además, creo que vale la pena señalar que de una u otra manera nosotros estamos resguardados en esta industria en específico, dado que cuando se firmó el TEMEC, hubieron cartas paralelas que exentaban por 60 días a esta industria hasta una capacidad importante de autos y de autopartes. ¿Cuál es la necesidad de Donald Trump de atacar o de imponer aranceles del 25% cuando nuestra industria es sumamente eficiente, confiable, hay muchísima integración con las cadenas de suministro en Estados Unidos y cuando al final esta idea de industrialización, de reindustrialización a Estados Unidos, pues acaba siendo una utopía dados los fundamentales de la propia economía. Pero déjenme decirles en específico qué pasó en el 2016, 17, 18, cuando
ganó Donald Trump y cómo fue su primer mandato. Porque al final de cuentas aquí estamos especulando y lo que tenemos, por cierto, es cómo fue su presidencia en su primer mandato. Si se acuerdan, en febrero del 2019 anunció exactamente el mismo decreto que firmó el lunes pasado. Probablemente lo que cambió al final de cuentas fue la fecha. Y en ese sentido sí vemos cómo Trump en el 2019 aumentó el número de deportaciones con respecto a los últimos 2 años, pero que en todo su mandato fue significativamente menor las deportaciones que hizo que su antecesor Barack Obama. Sin duda alguna, el tema de la migración es un tema de carácter nacional. Sin duda alguna hay muchísima preocupación, pero tiene muchas implicaciones más allá de las deportaciones en materia económica en Estados Unidos. Ahorita vamos a entrar un poquito más al detalle. La segunda es, déjenme hacerles un zoom de lo que significa las exportaciones en México de autopartes. Para todo fin práctico, el 95% de nuestras exportaciones son no petroleras y dentro de estas exportaciones no petroleras, pues el 30%, un poco más del 30% son exportaciones de automóviles, perdón. Es una muy buena parte. El resto que exportamos son productos agrícolas. Imagínense ustedes qué pasaría si Donald Trump decide poner en el día 1 aranceles también a los productos consumibles. ¿Qué pasaría con los precios en los autoservicios? Tomando en cuenta que la economía americana está en un estado de fuerte y de consistencia en la solidez económica y que el consumo acaba siendo uno de los factores torales que explican este crecimiento acelerado de la actividad económica de Estados Unidos. Y déjenme darles un dato adicional. Es bien sabido que una de las razones por las que perdió Joe Biden fue por la inflación. Y en su discurso inaugural, Donald Trump dijo, nunca más esta inflación. Claro, él atribuyó a cuestiones energéticas, por eso explica también parte de esta ambición o de este plan de seguir aumentando la perforación en Estados Unidos, pero al final de cuentas sabemos de facto que al consumidor estadounidense le fue sumamente costoso asumir esos picos de inflación. Y eso es lo que traería como consecuencia un arancel prolongado para los productos que exportamos hacia Estados Unidos. Además, también en el 2019 y cuando estábamos en este forcejeo con Donald Trump, pues existe la posibilidad de que nosotros mismos también respondamos con cierto tipo de medidas arancelarias o tarifas. El tema aquí es que México en ese momento hizo bien su tarea. Evaluó cuáles sectores, cuáles son aquellos productos en específicos que son sumamente en el foco de atención de los votantes, que son muy difíciles de tener sustitutos y que por lo tanto esos son los que habría de grabar. Imagínense ustedes qué pasará con aquel congresista que está diciendo, sí, yo voy a votar por los aranceles y que de inmediato se entere que como medida retaliatoria México va a poner un arancel en esa misma magnitud para un producto clave de sus votantes. Me parece que el andamiaje que está haciendo en estos momentos ya México es tratar de evaluar cuáles son esos sectores clave para Estados Unidos y armar todo un andamiaje para justamente desarticular el tema de aranceles en Estados Unidos con un plan concreto, con un plan y un compromiso formal, no a través de tuitazos, sino a través de la mañanera. Creo al final de cuentas que nuestros mayores lobistas, los que van a acabar defendiendo la no imposición de aranceles en México, son las propias cadenas de proveeduría, las empresas americanas. Hay muchísima integración entre las cadenas productivas en muchos sectores, entre México, Estados Unidos y yo también diría Canadá. Y en ese sentido, vale la pena señalar que
Cuando tienes un socio confiable, competitivo, eficiente, que te permite a ti, empresa americana, ser al mismo tiempo eficiente y poder alcanzar un mayor número de personas y abarcar de manera más eficiente estos productos, pues vas a acabar defendiendo a tu proveedor. Por eso creo que no necesariamente estamos en una situación adversa. Claro, hoy todo el mundo se pregunta, ¿va a haber TEMEC? No, ¿qué va a pasar con la cláusula sunset? ¿Se va a revisar? ¿Se va a renegociar? ¿Qué va a pasar? Creo que el primer día de Donald Trump nos mandó un mensaje muy claro a todos. Donald Trump está buscando una relación transaccional con México. Toda la imposición de aranceles se convierte en una amenaza para poder conseguir lo que más pueda en esta idea de proteccionismo y de reintegrar a la región de Norteamérica. Déjenme un poco explicarles qué pasa del lado de Estados Unidos y luego les platico un poco más cuáles son las implicaciones de México. Hay 37 millones de mexicanos en Estados Unidos, de esos 10 millones, cerca de 11 millones están indocumentados, pero volteen a ver por favor la gráfica del lado izquierdo, cómo se ve clarísimo que los empleados mexicanos en Estados Unidos han tenido tasas de crecimiento muy aceleradas. Y la tasa de desempleo, pues está en niveles muy, muy cercanos al pleno empleo en Estados Unidos. Vean por favor la siguiente gráfica. Cómo el crecimiento de los inmigrantes en Estados Unidos ha venido también creciendo de manera importantísima y el empleo de los nativos en Estados Unidos prácticamente se ha quedado estancado. Muchos se preguntan, ¿cómo es posible que la economía americana lleve 4 años de crecimiento sostenido por arriba de su potencial, con tasas de interés en niveles muy elevados, los más elevados en las últimas 2 décadas, y que la tasa de desempleo se mantenga en pleno empleo? Esta es la razón, señores. La razón por la que Estados Unidos, claro, y también de la mano de productividad, pero una de las razones por la que el costo de sacrificio y por las que Estados Unidos ha mantenido un fuerte nivel de crecimiento económico reside en la población que está trabajando en Estados Unidos proveniente de otros países. ¿Qué pasaría si el día 1 veamos que no existe mexicanos en Estados Unidos? ¿Qué pasaría si se deportan realmente estos 11 millones de mexicanos? Les encargo cómo van a estar los salarios y les encargo cómo van a estar la inflación. Y en ese sentido, nuevamente llama mucho la atención que, que Donald Trump, perdón, haya hecho eco de la inflación como una preocupación que no debería nunca más volver a pasar en ningún ciudadano americano. Entonces, nos deja claro que Donald Trump es un hombre, insisto, muy combativo, le gusta sorprender, pero creo que al final de cuentas, por lo menos su primer mandato nos demostró que es mucho más pragmático que dogmático. Nos demostró que todas estas anuncios acaban siendo unos puntos para poder presionar. Por supuesto, la frontera entre México y Estados Unidos es enorme, es muy porosa, seguirá habiendo inmigrantes y de nuestro lado, lo que ocurre para México es que pues este gobierno va a tener que facilitar una buena cantidad de recursos, tanto humanos como financieros, para poder detener esa migración y recibir a los migrantes. ¿Qué ha dicho entonces la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum? Para empezar, cabeza fría, ¿no? No se metió en el dime y direte. Creo que la respuesta fue centrada en 3 pilares indispensables: la soberanía nacional, la protección de los derechos de los connacionales y una evaluación prudente de todos los decretos estadounidenses. Y en ese sentido, parece que ya se está moviendo el engranaje para construir este andamiaje, para desarticular todas estas amenazas de Donald Trump. Creo que de entrada lo que estamos viendo y lo que hemos visto en estas noticias sí son medios que están
abordando, de hecho, que hemos recibido cientos de inmigrantes en México, es una realidad, pero de ahí a poder ver que realmente vamos a ver un flujo de inmigrantes enorme en esa dimensión que él lo planteó, a mí me parece un poco más difícil. Insisto, estamos especulando, pero hay que tomar en cuenta cómo fue Donald Trump en ese momento y quien dice que hoy Donald Trump tiene todo para poder radicalizarse, es decir, tiene la Cámara de Representantes, tiene la Cámara de Senadores, tiene por supuesto la Suprema Corte y tendría que radicalizarse. Y la respuesta es no. Estados Unidos toma a Estados Unidos, entra a la presidencia de Estados Unidos con un sólido crecimiento de la economía, con una inflación que va descendiendo y con tasas a la baja. ¿Por qué habría de radicalizarse? ¿Qué lograría con eso cuando sabemos a priori que los efectos en la economía no serían del todo positivos y tendrían, al menos en el corto plazo, en el muy corto plazo, un efecto muy, muy puntual? De más plazo, creo que México ya ha estado trabajando, casi que desde ganó Trump, a mí se me hace que ya delinearon este Plan México que fue anunciado hace unas semanas. Parte de este Plan México es posicionar a México dentro de una de las economías mundiales, aumentar la inversión, aumentar los empleos, pero al final de cuentas, déjenme decirles algo, este plan, cuando lo vemos a detalle, lo que habla el plan es de fortalecer la posición de México en la integración con Norteamérica y atacar los puntos de dolor que justamente Donald Trump piensa que debemos de corregir. Es fortalecer la manufactura mexicana a través de la creación y el apoyo de estas pymes y de fortalecer la proveeduría entre la manufactura mexicana y la americana. Por supuesto, esto está solo con papel, el riesgo enorme y el reto enorme es la ejecución, pero creo que habría que pensar un poquito fuera de la caja. Y en ese sentido, si ya conocimos una primera presidencia de Trump, si ya sabemos que los mensajes iniciales fueron en aras de desarticular, al menos en el corto plazo, los aranceles, entonces podemos estimar que Trump ha alineado a la tarea que México debe hacer, pues posiblemente acabe detonando finalmente un mejor panorama para México. El tema aquí es que nosotros tenemos que hacer esa tarea. ¿Y cuál es esa tarea? Fortalecer el Estado de Derecho, proveer de energías. No hablo de limpias ya, pero sí de energías confiables, ininterrumpibles a toda la manufactura. Ya hace un par de días se publicó el decreto de nearshoring, en donde hay vehículos específicos para atraer la inversión, no nada más extranjera, sino también detonar la inversión nacional. Creo que vamos en el sentido correcto. Aún es pronto para definir finalmente cuál va a ser el escenario en el que Donald Trump se va a estar moviendo, pero a mí me parece que de entrada, y déjenme darles, no lo digo yo, lo dicen los mercados, ¿qué han visto los mercados? Los mercados desde el día 1 y desde antes de que Donald Trump tomara la presidencia de Estados Unidos se habían mantenido más o menos en un rango entre 20.30 y 20.80, 20.90. Durante todo el mes de enero, ese es el rango que vimos. Y ha habido 4 veces durante el mes que hemos visto cómo el tipo de cambio está en un rango entre 20.30, 20.40 y 20.80, 20.90. Creo que los mercados, al final de cuentas, están incorporando que Donald Trump 2.0 va a ser muy semejante a Donald Trump 1.0. Hoy, inclusive, en el foro de Davos de Suiza, Donald Trump lo que dijo fue: estamos bien, estamos comunicándonos con México, están haciendo bien la tarea. No mencionó aranceles, no mencionó guerra, no mencionó Temec. Creo que hoy los mercados, por lo pronto, han incorporado en el escenario que la probabilidad de una imposición de tarifas hacia productos mexicanos es
poco probable, al menos poco de aquí al 1 de abril, que es cuando tienen que entregar esta investigación puntual sobre el tema comercial entre México, Estados Unidos y, por supuesto, Canadá. Hoy los mercados están tranquilos. Hace un par de horas que el mercado cerró 20.37 y descontando relativa tranquilidad. Hay que recordar que sí, los mercados pueden ser irracionales, pero que generalmente se adelantan a las condiciones que ven en el escenario. En ese sentido, mi último comentario, me gustaría señalar que estamos en una época particularmente incierta, que nosotros pensamos que lo que busca Donald Trump con México es una relación tan transaccional, que por supuesto nuestra moneda es una válvula de escape frente a este escenario incierto, que no descartamos la posibilidad de ver volatilidad hacia adelante e inclusive que el tipo de cambio alcance y rebase los 21 pesos por dólar, pero que de la misma manera nuestro tipo de cambio sigue respondiendo a fundamentales de una otra manera sólidos. Tenemos un déficit de cuenta corriente muy acotado, tenemos un diferencial de tasas de interés también muy elevado, más o menos entre 50 y 100 puntos base por arriba del promedio histórico, y tenemos una economía fuertemente integrada con Estados Unidos y que eso nos hace indispensables. Estados Unidos quiere ser exitoso. Donald Trump quiere hacer Estados Unidos great again, grandioso nuevamente. Y para eso no puede pelearse con China y con México al mismo tiempo. Tiene que escoger cuáles de las dos centros de manufactura va a acabar aliándose. Y creo que la respuesta es muy fácil. México. Y en ese sentido, México va a acabar siendo el ganador. Eso es todo lo que traigo dentro de mi presentación. Por supuesto, estoy totalmente abierta a cualquier pregunta que hubiera. Si por favor pudieran ponerlas en el chat, aquí las vamos hablando y las vamos discutiendo y vamos definiendo el panorama y cuáles son sus mayores preocupaciones. Insisto, nuevamente esto es especulación. Creo que no sabemos bien a bien quién es Donald Trump, pero lo que sí sabemos es las implicaciones para la economía americana, las implicaciones para la economía mexicana y qué rol juega México en esta integración de Norteamérica. Que, ojo, esto no es por los próximos 4 años, es una relación de muy, muy largo plazo. Ahora sí empiezan a llegar algunas preguntas. El tema de seguridad, narcotráfico, intervención en el territorio mexicano. Gracias, Flor, por tu pregunta. Mira, sin duda alguna hay especialistas que dicen que esta orden ejecutiva de declarar a los cárteles puede estar o puede darle la facultad a Estados Unidos de lanzar unos drones e intervenir en el territorio mexicano. Creo que al final de cuentas, los especialistas, yo no soy especialista en términos de seguridad, pero ayer tuve una reunión con un especialista en términos de seguridad y decía que era más bien una narrativa. No podemos descartar intervenciones en el territorio mexicano, pero creo que coordinados y de la mano con México, con las Fuerzas Armadas de México. Pareciera que en Estados Unidos el secretario de Seguridad tiene una muy buena reputación y ha venido trabajando estrechamente con Estados Unidos. Déjenme, es que van más rápido en sus preguntas. Respecto a los aranceles para el 1 de febrero, nada. Yo creo que lo que dijo Donald Trump en ese momento en caliente, Donald Trump es un tipo que no se sabe quedar callado, él tiene que responder de inmediato. Y en ese sentido fue una pregunta expresa que le dijeron, oye, de los aranceles, y lo que él respondió fue, estoy pensando imponerlos el 1 de febrero. Hoy, no lo digo yo, Miguel, lo dice el propio mercado. La imposición de aranceles no es probable, tiene una probabilidad de ocurrencia baja y la mera amenaza de aranceles vale esa diferencia de entre 40 y 50 centavos en nuestra cotización. Las tasas de interés en México, ¿qué se espera para la política monetaria por parte del Banco de México?
Juan, ese es sin duda alguna un tema muy, muy relevante. Nosotros pensamos que Banco de México no tiene mucho espacio. Hoy se dio a conocer el dato de inflación, sin duda alguna positivo, pero la inflación subyacente lleva 2 quincenas al alza. La Fed no va a recortar. Y a mí me parece que es un poco estéril la discusión sobre qué tanto están altas las tasas de interés en términos reales y nominales y que por eso habría que bajarlas. El mercado está esperando 150 puntos base de recortes. La última encuesta de Citi trae 8,5 para la tasa de referencia y nosotros traemos 9%, es nuestro estimado. Es posible que la reunión del 6 de febrero Banco de México se apremie y trate de recortar 50 puntos base, pero no me parecería que sea lo que deberíamos de esperar para el resto del año. ¿Qué con Canadá y la continuidad del TEMEC? Yo creo que Rodrigo siempre, desde su primer mandato, Donald Trump inclusive habló igualito. Estoy pensando en cancelar en ese entonces el Telecán y ahora vamos a hacer acuerdos bilaterales. Yo creo que México le provee a Estados Unidos manufactura, productos manufacturados, y Canadá le provee muchos insumos. Es el fortalecimiento de la región de Norteamérica la que van a estar luchando tanto Canadá como México, y yo creo que los propios integrantes del gabinete de Estados Unidos lo saben y así debería pasar. Me parece que ya en México se están armando estos cuartos y estos equipos de trabajo, México, Canadá y Estados Unidos, para empezar a revisar cuáles son estos puntos de dolor de cara a la revisión al TEMEC. ¿Crees que la curva de swap en México se siga aplanándose en los próximos meses o que la inflación moderándose para seguir con recortes hacia el 8? Yo creo que el camino desinflacionario, Juan, va a ser muy, muy moderado. Les decía yo hace rato que salió la inflación en México muy bien, salió inclusive abajo de lo esperado, pero cuando comenzamos a ver los componentes de la inflación subyacente, pues las mercancías van a ir de regreso al 3% y los servicios se van a mantener, yo creo que alrededor del umbral de entre el 4 y 4,5%. Entonces, en ese sentido, yo creo que aunque Banco de México siga recortando y de acuerdo a, insisto, a las propias estimaciones del consenso de analistas, lo que vamos a ver es una inclinación de la curva enorme, porque de hecho este martes salió la subasta y el bono a 10 años alcanzó un nivel de 10,43, si la mente no me falla, y en ese sentido, Juan, pues estamos en la parte alta del rango. No me sorprendería ver una curva con una profunda inclinación en los próximos meses. Efectos de apoyo a las criptomonedas, efectos en la economía. Bueno, Salvador, yo creo que es clarísimo que Donald Trump ya hasta sacó su Trump, su Bitcoin, que no es Bitcoin, su criptomoneda de Trump y de Melania. Va a ser una industria que va a estar fuertemente desregulada y va a tener muchísimo apoyo. ¿Qué industrias crees que puedan verse beneficiadas en los próximos meses? Yo creo que, Eric, va a haber sin duda alguna mucha incertidumbre. Me queda clarísimo que estos próximos 2, 3 meses van a estar nublados. Vamos a ver una economía mexicana deteriorándose. Vamos a ver una inversión en freno, ya la hemos visto, pero más todavía en freno. De hecho, no me sorprendería ver que el primer trimestre de este año la economía mexicana entre en un terreno de crecimiento negativo, es decir, que para todo fin práctico, si el cuarto trimestre no crece y este cae, vamos a haber entrado en una recesión, pero creo que con toda la amenaza de aranceles, dada la fortaleza en Estados Unidos, las exportaciones y la industria manufacturera se pueden ver beneficiada, no necesariamente en los próximos meses, sino en los próximos años. Dada la alta carga fiscal que enfrentan en México las empresas, en contraste a la menor carga fiscal en Estados Unidos, subiendo a los posibles recortes fiscales que plantea la administración de Trump, no existe el riesgo de que las empresas extranjeras, particularmente en sectores como la industria automotriz, reduzcan las exportaciones desde México.
y consideren relocalizar sus operaciones en Estados Unidos para aprovechar los beneficios fiscales. Creo que sin duda, Rubén, ese es un gran tema. A mí me parece que lo que hoy está en la mesa es esta extensión de recortes que vence este año por tiempo indefinido. También está sobre la mesa, aunque ni siquiera lo mencionó, la posibilidad de recortar los impuestos corporativos del 21 al 15 para todas aquellas empresas que relocalizaran su producción en Estados Unidos, pero aún así hay un gran tema, el tema de costos. Cuando hablamos en general con la industria manufacturera, con empresas mexicanas, pues somos un socio bien confiable en donde tenemos costos muy eficientes de mano de obra, costos de renta muy eficientes, y las empresas habrán de evaluar en ese sentido, ¿qué les conviene más? Si aún moviendo su producción a Estados Unidos, les genera el mismo retorno que estando en México con todo lo que puede implicar eso. Y creo que al final de cuentas, lo que hemos tenido en estos pocos días de experiencia con respecto a lo que hemos hablado con las empresas es que las propias empresas gringas han dicho, no, ni se preocupen, siguen siendo la mejor cadena de proveeduría para la industria, inclusive manufacturera de autopartes y de automóviles. El efecto para Estados Unidos de muchas inversiones de empresas chinas en territorio mexicano para vender a Estados Unidos, yo creo que ese es un gran tema. Yo creo que el Plan México ataca eso, ataca la sustitución de importaciones, quiere desarrollar una industria confiable, efectiva de pymes para cerrarle de una u otra manera el paso a toda la proveeduría que viene de China. Pero déjenme darles un dato y te comparto un dato específico, Jorge. Luis de la Calle, quien fue también un gran negociador, se echó un clavado, perdón, importantísimo a cuánto de la manufactura o cuánto de los productos que exportamos hacia Estados Unidos provienen de China, y en el caso específico de los automóviles, ahí te va, el dato es 9%. Aún así cumplimos, perdón, con las reglas de origen. ¿Qué visión tienes con el sector energético y el tema de los combustibles? Gracias, Adrián. A mí me parece que ese es el punto de dolor. A ver, esta administración entra muy diferente a la que entró López Obrador, y algo es clarísimo: no hay dinero. No hay recursos. Y en ese sentido, el Plan México reconoce la imperiosa necesidad de trabajar de la mano con el sector privado. Por lo menos ya tenemos reglas claras en materia de CFE, de cuánto puede participar la industria privada en ese sector. Y creo que con la reglamentación secundaria, si es que hacen las cosas correctas, podríamos ver una mayor interés y una mayor participación, inclusive en el sector energético, no nada más en CFE, sino también en Pemex. Creo que el tema energético en México, el tema de Pemex en México es el punto de dolor más fuerte que tienen las finanzas públicas, y dado el enorme compromiso de esta administración de lograr la consolidación fiscal, pues eventualmente van a tener que permitir inversiones mixtas, como lo han anunciado tanto en el plan de hidrocarburos como en el tema de CFE. ¿Alguna estimación de cuánto afectaría la balanza comercial en términos de PIB por aranceles? No, aún no, porque debería de ser muy diferente en el sentido de si es 25% para todos, si es para algunos sectores, si van a ser graduales. Hay que recordar que, Gustavo, lo que se ha filtrado en medios desde el Washington Post hasta Bloomberg es que lo que ha sucedido es que los propios integrantes dentro del gabinete han dicho, bueno, si son aranceles, no va a ser parejo. Si son aranceles, no va a ser por mucho tiempo. Si son aranceles, pueden ser graduales. Si son aranceles, van a ser a un solo sector. Si son aranceles, no va a ser por países. Entonces, hay tantos escenarios posibles que es
pues virtualmente imposible tratar de delimitar en cuánto podríamos ver afectada la balanza comercial. Y sobre todo, Gustavo, una cosa más que me gustaría añadir en ese punto, no solo es muy difícil hacer la predicción dada la enorme cantidad de escenarios posibles, la temporalidad también acaba siendo un factor determinante. En aquel entonces, en la primera presidencia de Trump, si se acuerdan, se puso aranceles a aluminio y acero y duró un año, poco menos de un año. Entonces, es muy diferente el impacto en nuestra balanza comercial dependiendo de la temporalidad, de la gradualidad, de qué sectores y demás. Te recuerdo aquí nada más que lo que sí ya hay cartas paralelas que exentan por 60 días a la industria automotriz y a la industria de autopartes. ¿Crees que México está preparado para llegar a un 25% de contenido nacional en las exportaciones mexicanas? Yo creo que si hacemos la tarea correcta, sí. Si proveemos Estado de Derecho, reglas claras, garantías a los privados, si creo que hay un apoyo al financiamiento de las pymes, si creo que realmente este plan México tiene pies y cabezas, insisto, es un plan en papel y el tema es de ejecución, pero por primera vez, Salvador, a mí me parece que este gobierno ya puso los vehículos y puso un marco de actuación, es decir, un calendario. Creo que con los vehículos correctos, con lo que está haciendo nuestro país y con el interés que hay por tener rendimientos y retornos buenos, dadas las condiciones que ofrece México, sí. Ahora no va a ser evidentemente de la noche a la mañana y podría tardar mucho, mucho más. Si se anuncian los aranceles, podríamos ver un tipo de cambio sensiblemente más depreciado. Sí, José, sin duda alguna, no me queda la menor duda que la válvula de escape para todo este escenario incierto acaba siendo el tipo de cambio, es la primera variable de ajuste y a mí no me sorprendería ver niveles sensiblemente más depreciados. Los productos perecederos sí se podrían ver muy afectados en el caso del arancel. Sin embargo, la afectación inmediata es mayores precios en los autoservicios y por lo tanto mayor inflación. Y por eso me parece que no están alineados los intereses arancelarios a el tema en Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta que la amenaza, por un lado, es el déficit y por el otro lado es el tema de la migración y el fentanilo. Y en ese sentido creo que las últimas noticias que tenemos es que México está haciendo lo posible por frenar la migración. Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa anunció que ha habido una caída dramática del 78% de los migrantes que cruzan hacia Estados Unidos. Entonces, creo que estamos haciendo las cosas que se deben de hacer para, nuevamente, insisto, frenar por lo menos la intención de esta imposición de aranceles. Yo creo que el tema de las tasas de interés, sin duda alguna, es un tema. Si Banco de México sigue recortando de manera agresiva, el diferencial se va a acotar y por lo tanto, Eugenio, muy probablemente lo que veamos es un tipo de cambio que se puede comenzar a depreciar de manera más acelerada. Hay que recordar que lo que sucede o lo que sucedió en México cuando teníamos un superpeso es que teníamos uno de los spreads diferenciales de tasas de interés más altos en la historia, por lo menos en la historia más reciente, y si la Fed no recorta y Banco de México sí, pues es posible ver una afectación directa en el tipo de cambio. El tipo de cambio es muy preocupante, llegará hasta los 23. Ay, Daniel, es la pregunta del millón. Yo no te puedo decir con seguridad si sí o si no, y quien te diga de manera categórica te está mintiendo, pero lo que sí es cierto es que, insisto, el tipo de cambio es una válvula de escape, se ajusta muy, muy rápido. Si hay un escenario de fuerte detrimento, de o sea, de una confrontación directa entre México y Estados Unidos, en el sentido de ver dislocar la relación bilateral, pues no me sorprendería, aunque, insisto, no creería que sea de manera permanente.
¿Cuál es el impacto en la relación con Estados Unidos en el sistema judicial? Creo que nosotros estamos mucho más preocupados por ese tema que en Estados Unidos. Por supuesto, hay preocupación, pero pues habrá que ver. A lo mejor no nos gustan estos cambios que acaban siendo diferentes a lo que marca toda la legislación a nivel mundial. Sin embargo, todavía queda por ver quiénes son los jueces, cómo van a quedar, cómo van a operar y si realmente van a ser independientes o no. ¿Pueden aplicar aranceles incluso cuando el TEMEC sigue vigente? La respuesta, Jorge, es sí, si declaran estado de emergencia nacional, aunque, insisto, por la sección 232, automóviles y autopartes quedarían exentos. Y otra vez, insisto, una tercera parte de lo que exportamos a Estados Unidos son justamente esos sectores. Con respecto al comportamiento del dólar con relación al peso mexicano, ¿seguirá incrementando o mantendrá o habrá una depreciación acelerada? Pues hoy ya lo vimos otra vez ganando un poquito de terreno, mucho por las declaraciones de Donald Trump en Davos. Y creo que aquí, esto lo que hay que voltear a ver también es cómo se va a comportar el dólar. Acuérdense que en Estados Unidos lo que se espera es que la Fed no recorte, y si las tasas en Estados Unidos se mantienen elevadas, pues muy probablemente eso seguirá manteniendo un mayor apetito por dólares que por el resto de las monedas, tanto emergentes como desarrolladas. De manera estructural, nosotros estamos en una posición muy diferente a la que veíamos en la crisis del 94. No tenemos un desbalance fuerte en nuestras cuentas externas, y eso hace que de una u otra manera nuestra moneda pues agarre cierta estabilidad. Estos 16.20 que veíamos el año pasado previo a la elección, acuérdense que es el reflejo de un peso que se mantenía muy, muy caro. ¿Ves que las esperadas bajas en tasas de Banco de México puedan afectarse por la posibilidad de volatilidad o eventos geopolíticos? Creo que sí estamos en un entorno particularmente incierto. Nos hemos enfocado solamente a México y a Estados Unidos, y no hay que olvidar que en el mundo todo incide, y aunque Estados Unidos quiera hacer esta desglobalización, por supuesto, todo lo que sucede en el mundo tiene un impacto directo. Habrá que ver en ese sentido cómo está, por ejemplo, en términos geopolíticos, el petróleo, qué pasa con el tipo de cambio, para ver una reacción más puntual o no con respecto a lo que pueda hacer Banco de México y a la conducción de sus políticas monetarias. Oigan, seguimos teniendo muchísimas preguntas y les voy a decir que tenemos ya muy pocos minutos. Sin duda alguna, nosotros nos vamos a encargar de tratar de contestar todas estas preguntas a cada uno de ustedes. Espero que cada uno haya dejado su correo para poderlos localizar. En caso de que no los podamos localizar, por favor, acudan a su ejecutivo. En Intercam estamos, por supuesto, a la orden. Lo que queremos es darles esa tranquilidad, que siempre van a ir de la mano con un especialista, que los vamos a ayudar a tomar las mejores decisiones, que vamos a tratar de darles la mejor información de manera más oportuna, para que ustedes también puedan tomar esas decisiones de inversión. No nos quedan, insisto, mucho más minutos. El webinar está diseñado para tener justamente una hora, a la que ya prácticamente hemos llegado. Les agradezco a todos que se hayan sumado al webinar. Estamos a su disposición. El área de análisis trata de ser muy reactiva y proactiva en términos de todo lo que estamos viendo. Por favor, pidan esa información. Estamos a sus órdenes, y acuérdense que en Intercam lo que buscamos es ir de la mano con ustedes, guiarlos y llevarlos hacia la mejor toma de decisiones con toda la información que tenemos disponible. Con eso, pues doy por terminado el webinar. Les agradezco a todos nuevamente que se hayan sumado, y estamos a su entera disposición. Muchas gracias y muy buenas tardes.